Encontramos reunidos nuevamente por este medio para comenzar un nuevo curso. Les saluda Jesús Anco. Antes de comenzar la reunión, a ver si me confirman que el audio está bien. ¿Me pueden escuchar claramente? Genial, profesor, genial. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Antes que nada, como ya es costumbre nuestra, primero agradecemos al Todopoderoso por permitirnos estar aquí todos presentes, reunidos. Segundo, agradecer de mi parte a todos ustedes por siempre seguirnos, siempre acompañarnos para poder compartir conocimientos, experiencias, vivencias adquiridas a través de muchos años de trabajo y preparación. Y tercero, felicitarles de mi parte a todos ustedes por ese afán, ese ahínco, ese esmero de querer siempre estar involucrados en este proceso de mejora continua que a veces mucho se habla pero poco se cumple. Sin embargo, estamos reunidos hoy aquí y es una muestra muy clara de que estamos dentro de ese proceso. Bien, jóvenes, hoy vamos a comenzar con una clase introductoria, una clase de presentación y parte de los datos técnicos, parte de la clase técnica correspondiente a este equipo para perforación subterráneo de la marca Epiroc en su modelo Voltec S. Recuerden, jóvenes, que cuando hablamos de equipos para perforación, vamos a clasificarlos a ellos de dos formas. Uno, por la marca, quien fabrica a estos equipos, quien los ensambla, y en este caso es Epiroc. Obviamente hay otras marcas como Sandvik, Resemin, etcétera, etcétera. La segunda forma de cómo le clasificamos a estos equipos es por la función que cumple. Y en ese sentido vamos a encontrar tres funciones. Uno, equipos de perforación para taladros frontales, le decimos frontoneros, tuneleros, y ahí en Epiroc le da el nombre de Boomer o Rocket Boomer. También tendrá una serie de modelos de equipos frontoneros, pero su nombre propio de ese grupo de equipos frontoneros es Boomer, ¿ya? La otra función es los equipos de perforación para taladros que sirven para un proceso de sostenimiento, de seguridad. Y ahí es donde encontramos a los Voltec, o sea, el nombre que le da Epiroc a todos sus equipos de perforación para taladros de sostenimiento que ofrecen seguridad. El nombre que tienen es Voltec, ¿ya? Obviamente habrá muchos modelos, bueno, de Voltec, pero ese es el nombre propio de los equipos para perforación de taladros para sostenimiento. Y la otra función viene a ser los equipos para perforación de taladros largos, ¿no? Long haul también le decimos en inglés. Pero ya estos equipos tienen otras características de funcionamiento, pero obviamente son también perforadores. Y ahí el nombre que le ha puesto Epiroc es Simba. Ya Simba, todos sus equipos que están diseñados para perforar taladros largos. Entonces, como podemos observar, está bien clasificado ya estos equipos de acuerdo a su marca y de acuerdo al modelo que tienen por la función. ¿Ya? Ahora, cada función que cumplen estos equipos requiere ciertas características técnicas que le van a permitir realizar un trabajo de forma eficiente. Entendamos primero eso. Si nosotros queremos realmente un trabajo eficiente, si vemos a la eficiencia como prioridad, entonces tenemos que utilizar estos equipos de acuerdo a su función. Pero si
vemos la parte de producción, la parte de avance, etcétera, etcétera. Entonces consideraríamos ya el trabajo de un equipo cumpliendo otras funciones, ¿no? Eso hemos hablado bastante en operación de equipos para perforación, pero es importante involucrar eso en la parte técnica porque de eso va a depender pues su eficiencia. En ese sentido, por ejemplo, podremos comenzar mencionando que los equipos que están diseñados para taladros frontales, los frontoneros, como ahí vamos a perforar una cantidad grande de taladros, de orificios, obviamente de acuerdo al área, ¿no? De cobertura. Entonces requerimos potencia, pero en función a la velocidad. Recuerden que hablar de potencia es hablar tanto de velocidad como de fuerza. Ya entendamos y recordemos que hablar de más potencia es hablar o de más velocidad o de más fuerza. No podemos hablar de ambas cosas. Ya, entonces, podría ser que un equipo, una máquina tenga más potencia, pero en función a la velocidad. Y si se ha priorizado ahí la velocidad, entonces la fuerza ha disminuido, porque velocidad y fuerza, jóvenes, como ya hemos hablado ampliamente en nuestros cursos básicos, son dos magnitudes que se van a comportar de forma inversamente proporcional. Entonces, esto es muy importante porque no entendamos mal pensando que más potencia significa que esa máquina va a tener más velocidad, va a tener más fuerza también. No, no, no. Ya, entonces, recordemos eso. Ahora, los tuneleros requieren más potencia en función a la velocidad. Se perfora en promedio 14 pies, que viene a ser 4,26 metros, con un diámetro de broca de 45 a 51 milímetros de diámetro y velocidad de rotación de 180 RPM en promedio, ¿no? Entonces, requerimos ahí velocidad, requerimos alta potencia de impacto, ya en el golpe que le va a dar la perforadora al shank. Y hablamos de perforadoras con una potencia de impacto que superan los 16, 18, 20 kilowatts de potencia. Y es que requerimos pues romper la roca y realizar muchos orificios, ¿ve? Pero no es por una longitud grande, son 14 pies nada más. Ahora, una vez que hayamos perforado con una perforadora de alta potencia de impacto, ¿cómo ha quedado toda la roca circundante? El techo, los hastiales, los laterales, como le llamamos, ¿cómo ha quedado? No es necesario preguntar. Todo eso queda resquebrajado, queda debilitado, queda rajado y obviamente se va a caer. No es que puede, sino se va a caer. ¿Ya? Entonces, luego de ese proceso de perforación que ha dejado debilitado toda la roca circundante, necesitamos pues asegurarlo, necesitamos sostenerlo para poder seguir trabajando con seguridad. Entonces, ¿cómo podemos ahí en ese terreno que ya está debilitado volver a perforar con la misma perforadora, con la misma potencia de impacto tan alto, ¿no? Usemos el sentido común, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo va a quedar la roca? Va a quedar aún más debilitado. Ahora, no decimos que no va a sostener. Sí, sí sostiene, pero ya la seguridad, la eficiencia a mediano o largo plazo ya no es el mismo. Entonces, ahí es donde van a entrar a tallar estos equipos, ya los famosos Voltec, ya. Ese está en función a su tamaño, ya. En Epiroc le han dado cierta categoría en función al tamaño de los equipos, lo que comúnmente nosotros solemos hablar pues, en el tamaño o medida, por ejemplo, de la ropa, ¿no? El S es small, M mediano,
X grande, ¿ve? ¿Ya? XL extra largo, ¿no? ¿Ve? Entonces, en Epiroc se suele usar ese prefijo. S de small, significa que es pequeño. Pero incluso sobre eso hay otro más pequeño, que vendría a ser el T, el T1D, por ejemplo, que es un equipo que perfora taladros frontoneros y si se le hace algunos cambios en el brazo, podría trabajar como equipo de taladros largos también. Pero esa palabrita T significa que es pequeñito, ¿ya? Puede una palabra en inglés, ¿no? Tiny, que significa pequeñito. O sea, el S es pequeño, el T es más pequeño que el pequeño, o sea, es pequeñito, ¿no? Ya por las medidas que tiene. También hay M, ¿no? Entonces será un equipo con mayor área de cobertura, o sea, más grande, con más alcance. ¿Ya? A eso hace referencia la S, la M, el X. Volt, ya ustedes saben, pues viene de la palabra perno, ¿no? Entonces, ahí entran estos equipos Voltec que están diseñados específicamente para perforar los taladros que van a servir para, después de un proceso, sostener la roca. Porque no solamente es perforar, pues, lo que hace en realidad este equipo Voltec es perforar, hacerle hueco de nuevo a la roca. Y sobre eso ya se va a aplicar pues ciertas técnicas de acuerdo al material que se va a usar para sostener, que puede ser pernos helicoidales, el famoso Hidrabol, los Suelex, el Splicets, incluso cables se puede usar. ¿Ve? Entonces, este equipo está diseñado específicamente para ese trabajo, entonces tendrá, pues, por ejemplo, para empezar, la capacidad de trabajar con varios de esos materiales, no solamente pernos, nada más. Entonces tampoco le podemos llamar empernador nada más. ¿Por qué? Porque, ¿y qué pasa si usa el cable? Si usa el Suelex, el Splicet, ¿no? Entonces, su nombre es equipo para sostenimiento, ¿no? Pero lo que hace en realidad es perforar. Entonces, para perforar la roca que ya está debilitado, este equipo, Voltec, específicamente diseñado para ese trabajo, utiliza, por ejemplo, una perforadora COP 1132. Si hablamos de Epiroc, en el tunelero, ya un similar a este equipo, supuestamente el que ha perforado el frente podría ser un S1D. El S1D, que también es un equipo S pequeño, de un solo brazo, ya, y tunelero. Ese S1D tunelero utiliza una perforadora que viene a ser la COP 1838, ¿ya? La COP 1838. Entonces, esta COP 1838 ya tiene 18 kilowatts de potencia de impacto. Ya está en referencia a la potencia en el golpe que le da el pistón al shank adapter, al adaptador de culata. Y usa en promedio un varillaje de diámetro de 38 milímetros. Ahora viene este equipo y él va a utilizar para perforar la perforadora COP 1132. Entonces, como ustedes pueden observar, ya no tiene esa potencia de impacto, ¿ve? Tiene una potencia de impacto muchísimo menor, 11 kilowatts. Y obviamente por las razones que hemos estado conversando, hablando, diremos pues que como ya la roca está débil, no podemos utilizar una perforadora de alta potencia de impacto que va a debilitar más aún el terreno. Entonces se usa uno de baja potencia de impacto. Y también el diámetro del varillaje es mucho menor, ¿ve? Ya no es 38 milímetros, es 32 milímetros. Y entonces aquí ya se aprovecha para ganar potencia, pero en función a la velocidad. Estas perforadoras podrían tener ya una alta frecuencia de impacto. Recuerden, jóvenes, que para poder entender, calcular la potencia de una perforadora, es necesario saber la fuerza de impacto y la frecuencia de impacto.
entre otros valores, ¿no? También es necesario ver la presión con la cual se está trabajando. Pero con un valor de presión promedio, entonces hay que ver la fuerza de impacto y la frecuencia de impacto. Cuando hablamos de frecuencia de impacto, estamos hablando de la cantidad de golpes que le va a dar el pistón al shunt adapter por cada segundo. Y la unidad de medida para la frecuencia viene a ser ¿qué cosa? A ver, jóvenes, ¿en qué medimos a la frecuencia? Conversamos un poquito, a ver. En kilowatts. Ajá, a ver, jóvenes, a ver, vamos a conversar. ¿En qué unidad de medida medimos a la frecuencia? Y podríamos hablar de cualquier frecuencia, frecuencia en la corriente eléctrica, frecuencia de lubricación, etcétera, etcétera. Unidad de medida de la frecuencia. Perfecto, Ada, ¿no? Perfecto. En Hertz. hertz, ¿ya? En hertz. O también le puedes decir Her- hercios, ¿no? También le puedes decir Hertz. hercios, ¿ya? Por si acaso. Le puedes decir hercios también, ¿ya? Entonces, la unidad de medida de la frecuencia, jóvenes, es el hercio, el hertz. ¿Ya? ¿Y qué cosa nos mide el hertz? Nos mide la cantidad que se repite de algo, porque es una magnitud general que se le puede utilizar para cualquier situación, pero él relaciona la cantidad que se repite de algo, y en este caso es esa cantidad que se repite es los golpes que le va a dar el pistón al El shunt adapter. impacto. Claro, exactamente, los golpes, ¿no? El impacto. El impacto, así es. Entonces, ¿qué cantidad va a impactar el pistón al shunt por cada segundo? Porque esta unidad de medida está en función a un tiempo y el tiempo se mide bajo la norma del sistema internacional en segundos. Es su unidad de medida, ¿no? Fundamental. Entonces, si a mí me dicen que esta perforadora tiene 60 Hz de frecuencia de impacto, entonces diremos que ahí el pistón golpea al shunt adapter 60 veces por cada segundo. Esa es su frecuencia de impacto. Y la frecuencia de impacto está relacionada con la velocidad de la perforadora. ¿Ya? Tiene cierta relación. Si nos venimos a esta otra perforadora, a la COP 1132, entonces ahí estas perforadoras podrían tener más frecuencia de impacto. ¿Ya? Podrían llegar hasta 70 Hz, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa eso? Que ahí el pistón le va a golpear al shunt adapter 70 veces por cada segundo, ¿ve? Ya, todos esos valores lo vamos a observar, ¿ah? Estamos en una introducción, por si acaso, ¿ya? Entonces, si tiene más frecuencia de impacto, ella puede desarrollar más velocidad de penetración. Y como el diámetro es mucho menor, entonces podríamos aumentar incluso la velocidad de rotación del, del varillaje para perforar. Entonces, tendríamos más potencia, pero en función a la velocidad, no a la fuerza, ¿ve? ¿Ya? Entonces, entendamos que este equipo está diseñado para realizar ese trabajo específico con mayor eficiencia, ¿no? ¿Qué pasa si usamos pues, el mismo S1D para hacer el trabajo de sostenimiento? No digo que no lo hace, sí. Usamos una viga retráctil, se adapta, ¿no? Se retraen las dos vigas, tienes una longitud corta que te permite girar 360 grados, pero le estás perforando con esta perforadora, ¿ve? Y no vamos a tener la misma eficiencia que con este equipo, ¿ya? Entonces, los aspectos técnicos, ya en función a la eficiencia, son muy importantes. ¿Por qué? Porque a la larga, el resultado, por ejemplo, podría ser mucho consumo del varillaje, mucho consumo de repuestos de la perforadora. Y ahí es cuando viene ya el problema, ¿ve? Pero si asumimos todos esos costos, bueno, entonces podemos seguir trabajando, ¿ve? No hay problema, ¿ya? Y encima la duración, pues, del trabajo que se realiza. Todo eso está involucrado en la eficiencia, pues, ¿ve? Entre comillas, eficiencia, si le damos importancia a eso. Pero nosotros estamos jóvenes en un proceso de formación y es necesario, ya es necesario tener conocimiento de todo eso, de todos esos aspectos. Porque al final
a veces se busca pues un culpable, ¿no? Tenemos mucho consumo del varillaje, bueno, a ver, el operador seguro está operando mal. El técnico, el mecánico, seguro no ha reparado bien la perforadora, cuando nada de eso tiene que ver, ¿ve? ¿Ya? Bien, entonces, cuando aquí se va a instalar ya el perno, después de haber perforado el orificio, ¿ya? Entonces, incluso aquí se podría utilizar otra máquina que en realidad debería ser un percutor o un motor de rotación de alto torque, pero se suele utilizar otra perforadora de mucho menos potencia de impacto, una 1028, por ejemplo, de Epiroc también. ¿Cuál es el sentido de usar esa máquina? Como vamos a instalar el perno ahora, después de haber perforado, entonces no siempre ese perno va a ingresar pues libremente, fácilmente en ese orificio. Lo ideal sería eso, ¿no? Que ingrese libremente, rápidamente, pero no es así. Siempre caen pedazos de roca, se tranca, entonces cuando está entrando el perno, no va a entrar, se va a trabar. Claro, no siempre, ¿no? Pero continuamente sí. Entonces, se traba y no vamos a perder por eso pues ahora ese orificio. Tiene que entrar el perno, ¿ve?